Buenas tardes, soy la profesora Carla Guantay del área de matemática y en este video voy a explicar las razones trigonométricas. El objetivo de este video es que los alumnos sean capaces de aplicar las razones trigonométricas en la vida cotidiana. Las razones trigonométricas son aplicables solamente en triángulos rectángulos. Recordemos que un triángulo rectángulo se caracteriza por tener un ángulo recto, que en este caso se encuentra en el vértice A. ¿Sí? El triángulo está formado por los segmentos AB, BC y CA, donde los segmentos AB y AC son catetos. ¿Sí? Enfrente del vértice A, que está marcando el ángulo de 90 grados, se encuentra una letra que es la H, que es la hipotenusa. En el segmento AB tengo escrito CA, que en el margen derecho está expresado como cateto adyacente, cateto opuesto, con respecto a los diferentes ángulos que están adentro de ese triángulo, que es alfa y beta, que se encuentran en el vértice B y en el vértice C. Con respecto al ángulo alfa, el cateto opuesto está sobre el segmento CA y el cateto adyacente del ángulo alfa es sobre el segmento BA. Luego, con respecto al ángulo beta, el cateto opuesto está sobre el segmento BA y el cateto adyacente está sobre el segmento CA. Con esto vamos a poder armar las tres razones trigonométricas para los respectivos ángulos para alfa y para beta. Vamos a armar las razones trigonométricas, que es seno, coseno y tangente. Para el ángulo alfa, el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para el coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Para la tangente de alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? La hipotenusa siempre va a ser la misma. Recordemos y vuelvo a reiterar que la hipotenusa siempre es el lado más largo y se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados. Para el ángulo beta tenemos lo mismo, seno de beta es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de beta es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente de beta es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Para poder verlo mejor a estas razones trigonométricas vamos a realizar problemas de aplicación que están referidas a la vida cotidiana. Las razones trigonométricas son aplicables en la vida cotidiana porque permiten resolver problemas de longitudes a través de la medición con objetos de diferentes alturas. Se recurre a ángulos de depresión y de elevación, y ambos ángulos de depresión y de elevación son iguales. ¿Sí? En este caso yo puse alfa y beta con respecto a la siguiente figura. En la primera tenemos un hombre que está mirando hacia una torre, siempre teniendo como referencia la línea de la vista de los ojos, que sería la línea horizontal, que sería una recta paralela al suelo o al piso. ¿Sí? Y si el hombre mira hacia arriba de la torre, está formando el ángulo de elevación, con la línea horizontal de la vista de los ojos. En el otro dibujo, donde hay un nene que está observando un barco, que es como que estuviera sobre una montaña, es la línea horizontal de sus ojos, ¿sí? Mirando hacia el barco. Esa línea horizontal con la línea que se forma hacia el barco es el ángulo de depresión. Entonces, ángulo alfa y beta, que son ángulos de elevación y de depresión respectivamente, son iguales. ¿Sí? Dicho esto, vamos a ver dos problemitas que son de la vida cotidiana para ver cómo se pueden aplicar las razones trigonométricas. El problema dice: de la altura de un faro se ve un bote en el mar con un ángulo de depresión de 60 grados. Si dicho faro tiene una altura de 20 metros, ¿a qué distancia se ubica el bote con respecto al pie del faro? Entonces vamos a identificar lo que tenemos como dato. Tenemos el ángulo, en este caso que es de depresión, porque del faro está mirando hacia abajo el barco. Entonces, por ende, ese ángulo de 60 también es igual al otro ángulo de 60 que yo lo escribí abajo con negrito y fondo lila. Entonces son iguales esos ángulos, ¿sí?
Y tenemos la altura del faro que mide 20 metros y nos pide calcular la distancia que hay desde el faro hasta el barco, ¿sí? Si bien identificamos que la altura de los 20 metros con la distancia que tenemos que averiguar está formando ahí el ángulo de 90 grados, entonces por ende tenemos como dato los catetos nada más. Entonces recordemos cuál era la razón trigonométrica que involucra dos catetos, es la razón trigonométrica tangente. Entonces vamos a poner tangente de 60 es igual al cateto opuesto al ángulo de 60, que vendría a ser la altura de 20 metros, sobre el cateto adyacente, que es la distancia que nos piden que encontremos. Tenemos una ecuación, hay que resolver esa ecuación, despejar la letra D, la despejamos, D es igual a 20 sobre tangente de 60, resolvemos con la calculadora, D es igual a 11,54 metros. ¿Sí? De esta manera vamos a otro problemita. Y dice que un grillo se encuentra a 10 metros del pie de un árbol, observa el tamaño total de dicho árbol con un ángulo de 30 grados. ¿Cuál es el tamaño de dicho árbol? Bien, vamos a identificar entonces los datos. Si el grillo está mirando al árbol es porque está con un ángulo de elevación, ¿sí? Entonces ese ángulo es 30. No conocemos la altura del árbol, que es lo que nos está pidiendo, pero sí conocemos la distancia que hay desde el grillo hasta el árbol, ¿sí? Nuevamente estamos en presencia de los dos lados del triángulo que forman el ángulo de 90 grados, entonces por ende tenemos los catetos como dato. Nuevamente la razón trigonométrica que involucra los dos catetos es la razón trigonométrica tangente. La tangente de 30 es igual a h, que vendría a ser en este caso la altura del árbol, sobre 10, que es la distancia que hay desde el grillo hasta el árbol. Estamos en presencia de una ecuación nuevamente, debemos resolverla, despejar la letra, en este caso es h, y tenemos tangente de 30 por 10 igual a h. Resolvemos con la calculadora y nos da 5,77 metros, ¿sí? La altura del árbol. Bueno, de esta manera hemos resuelto dos ejercicios que son aplicables en la vida cotidiana. La clave siempre está en reconocer lo que tenemos como dato, ¿sí? Entonces, para hacer el cierre de este tema, nuevamente vuelvo a hacer hincapié que las razones trigonométricas son aplicables solamente en triángulos rectángulos. Como objetivo principal debemos identificar primero la hipotenusa, que es el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados, y los otros dos lados restantes son por ende los catetos. Una vez identificado la hipotenusa y los catetos y el ángulo que vamos a tomar, cualquiera de los dos ángulos agudos, vamos a armar las tres razones trigonométricas, que son el seno, el coseno y la tangente de un ángulo, ¿sí? Bueno, espero que este video le haya servido y sea de utilidad, más que nada para los chicos cuando tienen algún inconveniente en la interpretación de cuándo es tangente, cuándo es seno o cuándo es coseno, ¿sí? Ahí les dejo la bibliografía de donde saqué el material de estudio. Bueno, muchas gracias, saludos.